Tardes, profesor. El alumno Fernández Flores Moisés para exponer el trabajo de seguridad informática. Lo primero, ¿no? ¿Qué es seguridad informática? La seguridad informática es el conjunto de medidas técnicas y herramientas diseñadas para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información almacenada en sistemas informáticos y redes. El objetivo principal es garantizar que los datos y recursos digitales estén protegidos contra accesos no autorizados, uso indebido, alteraciones maliciosas, robo, pérdida o daño. Los principios de la seguridad informática. La confidencialidad. Esto quiere decir que garantiza que la información solo sea accesible para aquellos autorizados a acceder a ella. Se logra mediante técnicas como el cifrado y el control de acceso. Integridad. Asegura que la información no se modifique de manera no autorizada o accidental. Esto implica mantener la precisión y la fiabilidad de los datos a lo largo del tiempo. Disponibilidad. Garantiza que la información y los recursos estén disponibles cuando sea necesario. Esto implica la implementación de medidas para prevenir y mitigar interrupciones no planificadas, como ataques cibernéticos o fallas del sistema. Definición de la amenaza. Una amenaza en el contexto de seguridad informática se refiere a cualquier circunstancia, evento o acción que tiene el potencial de causar daño, comprometer la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad de los sistemas de información y los datos que contienen. Las amenazas pueden provenir tanto de fuentes internas como externas y pueden ser intencionales o accidentales. Algunos ejemplos comunes de amenaza incluyen los ataques de los hackers, los malware y entre otros. Un ataque de hacker son actividades maliciosas llevadas a cabo por individuos, ¿no? O grupos con el objetivo de comprometer sistemas informáticos para robar información, causar daños e interrumpir operaciones, ¿no? Un malware es un software malicioso diseñado para infiltrarse en sistemas informáticos con el fin de robar datos. Su principal objetivo es robar datos, dañar archivos y controlar dispositivos. ¿Qué tenemos por definición de riesgo? En el contexto de la informática, obviamente, el riesgo se define como la posibilidad de que ocurra un evento adverso que pueda tener un impacto negativo en la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información o los sistemas de información. Riesgos, riesgos de disponibilidad. Fallas del hardware o software, interrupciones en el suministro eléctrico, desastres naturales o eventos fortuitos. Riesgos de disponibilidad, alteración de no autorizada de datos, errores humanos en el procedimiento de información, problemas de calidad en el software, riesgos de confidencialidad, divulgación no autorizada de información confidencial, filtraciones de datos personales o sensibles, violaciones de las políticas de privacidad. Definición de la vulnerabilidad. En el contexto de la informática, la seguridad de la información, la vulnerabilidad se define como una debilidad o falla en un sistema, aplicación, red o proceso que puede ser explotado por un atacante para causar daño o compromiso. Gestión de incidencias. Se refiere al conjunto de procesos y actividades que tienen como objetivo identificar, analizar, resolver y documentar los incidentes que afectan o pueden afectar la normal operación de los sistemas y servicios informáticos. Algunos aspectos clave de la gestión de incidencias incluyen identificación y registro, detectar y registrar los incidentes que se presentan, ya sea a través de notificaciones, alertas o informes de usuarios. Gestión de arreglos. Gestión de riesgos. Se refiere a los procesos y actividades orientados a identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en los sistemas de la información. Los principales pasos en la gestión de riesgos informáticos incluyen la identificación de riesgos, que viene a ser reconocer y documentar los posibles eventos o situaciones que pueden generar riesgos, considerar amenazas, vulnerabilidades y factores internos y externos. Definición de base de datos. Una base de datos se define como un conjunto organizado de datos que se almacenan y gestionan de forma estructurada
con el objetivo de facilitar su acceso, manipulación y mantenimiento. Algunas características clave de la base de datos incluyen organización estructurada. Los datos se almacenan en tablas que constan de filas, registros y columnas campos. Estas tablas se relacionan entre sí de acuerdo a un modelo de datos relacional, jerárquico, de red, etc. Gestión centralizada. Las bases de datos están bajo el control de un sistema de gestión de base de datos o un motor de base de datos. El SGBD permite a los usuarios y aplicaciones interactuar con la base de datos de manera controlada y eficiente. Gestor de base de datos relacional. Los gestores de base de datos relacional, por sus siglas en inglés, son sistemas de software que permiten la generación, gestión y administración de bases de datos relacionales. Algunos de los gestores de base de datos relacionales más conocidos son el MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, entre otros. Definición de DBA, Database Administrator o Administrador de base de datos. Se refiere al profesional responsable de la gestión y administración del sistema de base de datos de una organización. ¿Cuáles son sus funciones? Instalar y configurar el sistema de gestión de base de datos en los servidores correspondientes, asegurarse de que el SGBD esté configurado de acuerdo a los mejores estándares y prácticas, diseño y modelo de datos. Diseñar y optimizar el modelo de datos para satisfacer los requisitos del negocio, crear y mantener tablas, índices, vistas, procedimientos almacenados y otros objetos de la base de datos. Gestión de la estructura de base de datos. Definir y aplicar estándares, políticas y procedimientos para garantizar la integridad y calidad de los datos. Implementar controles de acceso, permisos y seguridad de la información. Optimización y rendimiento. Monitorear y analizar el rendimiento de la base de datos. Servidor de la base de datos. Un servidor de la base de datos se refiere a la plataforma de hardware o software que aloja y gestiona un sistema de gestión de base de datos y sus correspondientes bases de datos. Algunas características y funciones clave de un servidor de base de datos incluyen almacenamiento de datos. El servidor de base de datos proporciona el espacio de almacenamiento físico donde se guardan los datos y la base de datos. Puede utilizar discos duros, sistemas de almacenamiento en red, NAS, SAN y otras tecnologías de almacenamiento, procesamiento de consultas. Procesamiento de consultas. El servidor de base de datos ejecuta y procesa las consultas y transacciones realizadas por los clientes o aplicaciones que acceden a la base de datos. Realiza el análisis, optimización y ejecución de las consultas de manera eficiente. Un servidor de base de datos remoto refiere a una plataforma de hardware o software que aloja y gestiona una base de datos, pero se encuentra ubicada físicamente en un lugar diferente al de los usuarios o aplicaciones que acceden a él. Algunas características y consideraciones clave de los servidores de base de datos remotos incluye ubicación geográfica. El servidor de base de datos remoto puede estar en una instalación de datos en la nube o en un centro de datos diferente al de la organización que lo utiliza. Esto permite a las organizaciones contar con infraestructura de base de datos fuera de sus propias instalaciones. Acceso remoto. Los usuarios o aplicaciones acceden a la base de datos a través de una conexión de red, generalmente a través de Internet o una red privada virtual en VPN. Se utilizan protocolos y mecanismos seguros de comunicación, como el SSL y el TLS, para proteger el tráfico de red. Ataques comunes sobre un servidor de base de datos. Tenemos la inyección SQL, ataques de credenciales, denegación de servicios, ¿no? Entre una inyección de SQL, este ataque se produce cuando los datos de entrada maliciosos se insertan en consultas SQL, permitiendo a los atacantes acceder, modificar o borrar datos de la base de datos. Puede ocurrir cuando no se validan adecuadamente las entradas de usuario en las aplicaciones que interactúan con la base de datos. Los ataques de credenciales son ataques que pueden intentar adivinar o forzar las credenciales, usuarios y contraseñas de acceso a la base de datos mediante técnicas como fuerza bruta o ataques de diccionario. Esto puede permitir a los atacantes obtener acceso no autorizado a la base de datos y sus datos. Denegación de servicio. Los atacantes pueden intentar sobrecargar el servidor de base de datos con un gran volumen de solicitudes que que puede provocar su bloqueo o caída, impidiendo que los usuarios legítimos accedan a la base de datos. Esto puede afectar la disponibilidad del servicio. Políticas de seguridad para salvaguardar un servidor de base de datos. El control de acceso.
Implementar un sistema de autenticación seguro que incluye el uso de contraseñas complejas, doble factor de autentificación y bloqueo de cuentas después de varios intentos fallidos. Aplicar un principio de privilegios mínimos, otorgando a los usuarios solo los permisos y privilegios necesarios para realizar sus tareas. Mantener un registro de autoría detallado de todas las actividades de los usuarios, gestión de parches y actualizaciones. Mantener el SGBD y todos los componentes del servidor de base de datos actualizados con las últimas versiones y parches de seguridad. Modelo de seguridad a nivel de base de datos. Control de acceso y autentificación. Autenticación. Esta capa se encarga de verificar la identidad de los usuarios que intentan acceder a la base de datos y otorgarle los permisos necesarios. Autorización y control de acceso a objetos. Esta capa define los permisos específicos que tendrá cada usuario o aplicación sobre las tablas, listas, procedimientos y otros elementos de la base de datos. Auditoría y registro de actividades. Esta capa monitorea y registra todas las acciones realizadas en la base de datos, permitiendo la detección de actividades sospechosas. Cifrado de datos. Esta capa protege la confidencialidad de la información almacenada, tanto en reposo como en tránsito, mediante el uso de técnicas de cifrado. En conclusión, la seguridad de la información debe abordarse mediante un enfoque de defensa en profundidad, implementando controles de seguridad en múltiples capas, incluyendo la infraestructura, las aplicaciones, los procesos y las personas. La identificación, evaluación y tratamiento oportuno de los riesgos y vulnerabilidades es fundamental para reducir la exposición de la organización a posibles ataques. Esto implica implementar procesos de análisis de riesgos, aplicación de parches y actualizaciones y uso de herramientas especializadas para la detección y migración de vulnerabilidades. Más allá de los controles técnicos, es crucial involucrar y capacitar a los usuarios en temas de seguridad de la información. La implementación de programas de concienciación y capacitación ayuda a generar una cultura de seguridad dentro de la organización, reduciendo los riesgos asociados de los errores humanos. Se recomienda adoptar un modelo de defensa en profundidad, implementar controles de seguridad en múltiples capas, que incluyan protección a nivel de red, firewall, segmentación y VPN, controles de acceso y autentificación robustos a nivel de sistemas y aplicaciones, utilizar herramientas de análisis de vulnerabilidades para escanear y detectar proactivamente las debilidades existentes, aplicar de manera oportuna los parches y actualizaciones disponibles para mitigar las vulnerabilidades detectadas, mantener un inventario actualizado de los archivos de TI y su estado de seguridad. Eso es todo y muchas gracias por la atención.